bendiciones especiales, porque solamente pensamos en uno o dos que son muy comunes, pero hay más. Ahora, lo principal es la salvación del alma. Y tú que hasta aquí entiendes eso claro. Si perdemos la salvación del alma, lo perdimos todo. Fracasamos. Eso es lo único eterno. Todos los demás logros serán transitorios, serán un recuerdo, quizás muy lejano, cuando llegue la eternidad, pero lo único eterno es la salvación del alma. Asegúrese usted que es inteligente, porque usted es inteligente, lo crearon a imagen y semejanza de Dios. Asegúrese usted de usar esa inteligencia que Dios le ha dado para asegurar lo eterno primero. Sonríase, el Dios le ama. Primero lo eterno y después los demás vienen añadiduras por el lado que se atienden. Se atiende porque Dios nos ayuda. Pero asegure lo eterno primero. La mayor parte de la humanidad anda al revés. Muy desesperado con su trabajo, muy desesperado con sus estudios, con cuantas otras cuestiones materiales y de salvación del alma no conocen nada. Esto yo lo sé muy bien porque tuve 35 años así. Alaba lo que Dios les ama. Primeros 35 años de mi vida, lo único que yo pensaba era en mi trabajo y en el deporte que era el Dios mío. Y ahí estaba, todo el tiempo, anhelando, ganarme trofeos, salía en los periódicos, cuántas vanidades, cuántas cuestiones. Trofeos en el levantamiento de pesas, batear sobre 400 en el béisbol, ese era mi anhelo. Y hay gente que dice, yo tenía un vacío en el corazón, yo no tenía vacío ninguno, que era feliz, contento como nadie, me faltaba tiempo para gozarme más. Alaba lo que él vive. Cinematógrafo, un fanático del cine. Una vez vi, esto es increíble pero es cierto, una vez vi 6 películas en un solo día en la ciudad de Nueva York. Alaba lo que Dios le ama. Mire cómo es que los seres humanos son engañados por el diablo en una forma increíble. Televisor en casa con la pantalla de las más grandes que venían esos días. Ahora no, resulta es terrible. Que veía televisión continuamente. Y cuánto entretenimiento carnal, cuánta cosa, pero perdido. Rumbo al infierno. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia. Hasta que Dios permitió que un pajarito raro me tocara las rodillitas y los codos y los hombros me metieron artritis. Mire, si el diablo tuviera alguna oportunidad de salvarse, yo oraría con desesperación por ese pichón, porque ese fue el responsable de que yo viniera a Dios. Alá, lo que Dios le ama. Pero no puedo perder el tiempo, porque está perdido el pobre. Pero ese fue el responsable de que yo me convirtiera a Jesucristo para que me sanara. Y también de que yo despertara, que yo todo lo que tenía era vanidad. No valía nada todos aquellos logros, nada. Ahora sí tengo algo que vale, porque es eterno, es para siempre. Ese sí que es maravilloso, que me produce un gozo y una paz que no hay quien la saque de ahí dentro. Alabado sea Dios. Y eso fue lo más grande que Cristo compró en la cruz. Salvación del alma. Glorias a Dios. Pero no fue fácil el precio que pagó el Señor por esto. Por eso que usted y yo tenemos que agradecer tanto y ser tan sinceros y tan fieles a Dios, porque no fue fácil lo que Jesús hizo. Oiga lo que dice la Biblia. Profeta Isaías capítulo 53, verso 6. La Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová, el Dios del amor, cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Fíjese cómo dice la Biblia de forma muy literal. Dios puso en Cristo, y ya quiere decir por dentro, se metió en todo su ser el pecado suyo y el mío. Esa maldición le entró hasta el tuétano de los huesos de Jesucristo. Dios puso en Cristo su Hijo. Nadie más tiene parte ni suerte en hacer algo por salvarnos nosotros. Nadie más. No hay criatura que pueda ayudarnos en nada. Nada. Cristo lo hizo todo. Todo fue hecho por Jesús. En Él puso Dios el pecado suyo, el mío, el pecado mortal. Esa maldición terrible que envía la condenación a millares, lo pusieron en Cristo Jesús. Él fue hecho maldición por culpa suya y mía. Alabado sea Dios. Él fue hecho pecado. Óigalo. Él fue hecho pecado. Todo su ser se volvió pecado por culpa nuestra. ¿Este le cree que esto fue cualquier cosita? Mire cuando Jesús, que tenía una comunión continua con el Padre tan grande, se le sacó aquel grito de desesperación en la cruz. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió lejos de Dios. El pecado como una pared entre Dios y el hombre.
Por eso dice que Dios no oye al pecador. ¿Qué voy a decir en una pared que es el pecado entre medio de él y de Dios? No oye nada. Ni tampoco lo mira. Está de espaldas a él, dice la Biblia. Pues si lo mira y ve el pecado, le cae un juicio encima, mejor se pone de espaldas en lo que tiene una oportunidad de salvarse. Alábalo si puede. Así está todo el que está en pecado, pero el que está aquí en esta noche que está en pecado, sonríase que el Salvador está aquí, sonríase que el Salvador está en nuestros medios, y aquí por medio de la persona del Espíritu Santo lo va a ayudar para que usted se abrace con ese Cristo maravilloso. ¡Glorias a Dios! Y entiéndalo, amigo querido, solo Cristo salva, nadie más salva, nadie más. La humanidad se mueve turbada, se mueve perdida, desesperada, pero nada, solo Jesús lo puede hacer. Por eso fue que él mismo predicó en una ocasión, Juan capítulo 14, verso 1, y dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¡Alabado sea Dios! Para tener a Dios hay que tener a Jesucristo. El que no tiene a Cristo no tiene al Padre que lo envió. Pero en esta noche, por eso que usted está aquí, porque lo trajeron aquí. Usted no está por casualidad, el Espíritu Santo lo movió para acá, para que usted se salve, porque Dios lo ama, lo quiere salvar hoy, no es mañana, es hoy que lo quiere salvar, es en esta noche que lo quiere salvar. Ríndase a Cristo y sea salvo, que este es el momento de Dios para usted. ¡Gloria sea Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo. Todos, miren, todos le dimos la espalda al Dios del cielo, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Uno se fue a la droga, otro se fue al alcohol, otro como yo al deporte, otro se fue a su profesión y ahí estaba embriagado en su profesión y ese es el ídolo. Otro está en otros asuntos, pero todos de espaldas a Dios, corriendo detrás de la vanidad. Sonríase que el Señor le ama. Y perdidos rumbo a la condenación. Pero con todo y eso, el Señor en su amor puso el pecado sobre Cristo para librarnos a nosotros. Pero ¿y por qué tuvo Jesús que hacer un sacrificio tan terrible de llevar el pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Y la humanidad tiene que entender eso. Romanos capítulo 6, verso 23, eso es ley de Dios. La paga del pecado es muerte, muerte en condenación, muerte espiritual, muerte eterna. Se perdió para siempre el que se muere en pecado. Le pueden rezar 100,000 años y siguen en el infierno. Pueden hacer lo que quieran, prenderle 20,000 velas y siguen en el infierno. Pueden hacer lo que quieran, promesas a San Pancracio y siguen en el infierno. No se puede salvar nadie hasta que no se arrepiente antes de morir. ¡Alabado sea Dios! Eso es palabra de Dios para que usted se salve esta noche. Bendito sea su nombre. Poderoso Jesús. Para salvarse hay que hacerlo antes de que el polvo vuelva al polvo de donde salió. Eso está en la Biblia. Antes de que este cuerpo que fue sacado de la tierra vuelva a la tierra, dice: acuérdate de tu Creador. Después que se murió, olvídense que la religión ha sembrado mil mentiras y mil engaños, pero la palabra de Dios está en la Biblia toda, como lámpara para vuestros pies, como lumbrera para vuestros caminos. Ahí está la Biblia. Tengo una Biblia, lea la Biblia, lea esa palabra, adquiera conocimiento de Dios, no permita que nadie le engañe. Alabado sea Dios. Mientras usted está vivo, tiene oportunidad. Y en esta noche usted que está ahí, que todavía respira, de gloria a Dios, y acepte a Cristo y la vida entrará en usted. En Él está la vida. Solamente en Cristo hay vida. Y Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo entiendo el niño de primer grado. Alabado sea Dios, que nadie va a Dios si no es por Cristo. Es el mensaje sencillo del Evangelio, que vino especialmente para los pobres, para la gente sin letra, para que entendiera todo el mundo. Y si los pobres sin letra entienden, ¿cuánto más no van a entender los que tienen cultura? Alá, lo que le ama. Esta es noche de victoria para usted, amigo. Lo primero que el Señor compró en la cruz fue salvación del alma, lo eterno primero. Dios atiende primero lo más importante, porque Él es muy inteligente. Bendito sea su nombre. Ahora, oiga con cuidado lo que dice la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice: y en su cuerpo sobre el madero Él llevó nuestros pecados, a fin de que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Y sí, cuando usted acepta a Cristo, no es cuestión de que Él llevó su pecado y lo va a perdonar en cuanto usted lo acepta. Es cuestión de que te va a dar una fuerza sobrenatural
para que sigas muerto al pecado, pero vivo para la palabra de Dios. Ese es el problema de las religiones, que la religión viene a la persona y se arrepiente, y viene al hombre para que lo perdone, y a la semana está en el mismo pecado otra vez. Porque ahí no hay fuerza, ahí no hay poder. Pero cuando viene a Cristo, Él nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Cuando viene a Cristo, Él nos da el poder del Espíritu Santo y la fuerza para que usted entonces le diga al diablo: diablo, te equivocaste ahora de creyente. Ahora no, antes sí, pero ahora tengo a Cristo Jesús y tengo autoridad sobre ti. ¡Alabado sea Dios! ¡Hay poder en Jesucristo! Eso solamente lo puede hacer el Señor, por medio de la persona del Espíritu Santo que se mete en el ser humano y le da la fuerza, la voluntad poderosa, templanza, para resistir a Satanás y reírse en la cara. Antes hacíamos lo que se le antojaba al diablo. Ahora no, ahora lo tenemos bajo nuestros pies. ¿Cuánto lo tiene bajo los pies? Mueva los piececitos que usted tiene ahí, esos piececitos de Jesús que usted tiene ahí, muévalos ahí, dígalo: aquí te tengo, diablito, aquí te tengo el cabezón ese asqueroso que tienes aquí. Alabado sea Dios, ahí. ¡Gloria a Dios! El creyente es más que vencedor. Sea bendito el Señor Jesús. Se mueve en victoria porque Cristo está en nosotros. Usted necesita a Cristo, sin Él no podrá vencer. Ahora, en la cruz, Jesucristo no solamente murió, derramó la sangre por todos nosotros. Mateo capítulo 26, verso 28 dice: la sangre de Jesucristo fue derramada por muchos para remisión de pecado. Remitir quiere decir quitar. Quiere decir que la sangre quitó el pecado, limpió el pecado. Somos lavados con sangre cuando aceptamos a Cristo de corazón. Y todo lo que estamos aquí, que le servimos al Señor ya, caminamos bajo una cobertura de sangre. Alá, lo que Él vive. Yo digo gente que dice: yo ando bajo la cobertura de tal ministerio. Amén. Pero yo ando bajo la cobertura de la sangre. Sonríe, si el Señor le ama. Y a través de esa sangre Dios me ve limpio. Y a través de esa sangre, aunque yo no sea quizás perfecto todavía, me ve puro y me ve santo. Y me ha puesto en una posición de santo por la cobertura de la sangre, por la fe en Cristo Jesús. Alabado su nombre. Y usted se mueve con confianza, en victoria, mientras se esfuerza por honrar la posición en la que Dios nos ha puesto. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué tuvo que derramar sangre? Porque la ley de Dios lo dice, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Quiere decir que ahora no es cuestión de toros ni de machos cabríos, ni de la ley. Ahora es cuestión de la sangre de Jesucristo. Efesios capítulo 1, verso 7 dice: por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. ¿Alaba lo que Él vive? Oiga, lo que es por su sangre que somos comprados otra vez para ser hechos propiedad privada de Dios. Y todo por gracia, de gratis, de regalo. Alaba lo que Él vive. Qué regalo hermoso nos dieron. Mi alma te alaba, Jesús. Por la sangre. Cuando venga un hombrecito a decirle que le va a perdonar, dígale: ¿cuándo usted derramó sangre por mí? Alaba lo que Él vive. ¿Cuándo fue que usted derramó sangre por mí? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, nada. Aún en el Antiguo Testamento sacrificaban los animales y los sacerdotes judíos, autorizados por Dios, degollaban los animales, derramaban la sangre sobre el altar, y esa sangre hacía posible que el pecador arrepentido tuviera comunión con Dios de nuevo. Quedaba bajo una cobertura de sangre que permitía que tuviera comunión con el de arriba, pero no quitaba el pecado. Alablo si puede, no quitaba el pecado, pero la que Cristo derramó en la cruz sí limpió el pecado. No fue sangre cualquiera, fue sangre de Emmanuel. Alabado sea Dios, Dios con nosotros en la figura de Jesús, derramó la sangre a través de su Hijo por todos nosotros. Esa sí limpió el pecado. Bendito sea el Señor Jesús. Y mire la importancia de esto para que usted sepa y no se haga ilusiones, y que no es por lo que enseña la Biblia, la fe en ese Cristo y la fe en su sangre, usted no se salvará jamás. Óigalo claro. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento, hombres de fe, fieles como poco, como lo fue Abraham, Isaac, Jacob, David, Samuel, Josué, Caleb, ninguno se fue al cielo cuando murieron. ¿Cómo es eso? Amigos como eran de Dios. Ninguno. Dios no puede violar su ley ni por amigos ni por nadie.
y una secesión de personas tuvieron que irse abajo, al seno de Abraham, la parte superior del Seol, a esperar en descanso la promesa de un redentor. Y estaban, algunos esperaron más de 1000 años ahí, al lado de lo que él vive, esperando. Y en el segundo que Cristo murió en la cruz, descendió abajo, los agarró y se los llevó para arriba. ¿Por qué? Porque ya la sangre que redimió, la sangre que quitó el pecado estaba derramada. Mientras él no derramó su sangre, ninguno de ellos puede entrar al cielo. Y usted no entrará jamás hasta que no se laven esa sangre tampoco. Alá de lo que él vive. Es decir, que ahora todo es por su sangre. Tenemos la redención, el perdón del pecado conforme a la riqueza de su gracia. ¡Glorias a Dios! ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? Oiga, hay muchas manos. Levanta la alta y dele gloria a Dios. De gracias que es por tu gracia. Muchas gracias que es por tu misericordia. Muchas gracias que es por tu compasión hacia mí. Gracias que fue un regalo que me diste. Y dígale gracias por Jesús. Gracias por mi Jesús, que vino voluntariamente a dejarse matar por nosotros. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Ahora los que tenemos salvación, mira hermano, movámonos con temor y temblor cuidando esa salvación tan grande. Porque ahora predican que una vez salvo, siempre salvo. El Señor reprenda al diablo y todos los mentirosos aquí abajo. El Señor le dijo a Moisés una vez cara a cara: Moisés, el que pecare contra mí, a ese lo borraré de mi libro. Mira, verlo de verlo, una vez salvo, siempre salvo. Si te bajan del libro, te perdiste después que estabas en el libro de la vida. La paga del pecado es muerte. El que se convierta, lo llene Dios del Espíritu Santo, se goce de esa salvación tan linda y tan hermosa, y después se vaya a la borrachera, se lo lleva Satanás. Hará lo que el Señor le ama. No, hermano, yo tengo que hablar esto claro, porque esto es decisivo. Yo no le puedo esconder a usted la verdad. Yo tengo que hablar de las cosas claras, pero es porque lo amo y quiero que usted se salve y que usted no se deje engañar de nadie. Millares ahí en el infierno ahora mismo, echándole 1000 maldiciones a los que lo engañaron aquí afuera. Pero ¿de qué le vale? Ahí se quedan. ¿De qué le vale? No se deje engañar de nadie. Todo está en la Biblia. Lea la palabra de Dios, y el que le predique algo, dígale dónde está en la Biblia. Y si le dice, bueno, mire, dígale, cállese la boca. Tráguese esa lengua larga. Yo quiero oír palabra de Dios, no quiero oír palabra de hombre, ni pamplinas humanas, ni tradiciones humanas. Palabra de Dios que limpia y santifica. Palabra de Dios que imparte fe a los corazones. Alabado sea Dios. Esto es lo que necesitamos oír. Gloria sea su nombre. Sea bendito el Señor Jesucristo. Lo principal del sacrificio sublime de la cruz fue la salvación eterna para usted y para mí. Que en vez de infierno tengamos reino de los cielos por la eternidad, al lado de lo que él vive. Pero hubo un segundo beneficio. Ahí el Señor conquistó salud para nuestros cuerpos. ¿Podríase que le ama? Que no hay enfermedad que resista el poder de Dios. Mateo capítulo 8. Verso 14 en adelante dice que en aquella ocasión en que Jesús visitó la casa de Pedro, se encontró que la suegra de Pedro estaba en cama con fiebre. Y el Señor apenas le tocó una mano, el diablito caliente ese iba que volaba. Alaba lo que el Señor le ama. Y la suegra de Pedro se levantó gozosa y se puso a preparar alimentitos para el Señor y los hermanos. Pero fíjense que aparte de ese dato tan lindo, de que la sanó instantáneamente, hay un dato muy interesante, y es que Pedro era un hombre casado. Tenía suegra, era casado. No me diga que tenía suegra, no tenía esposa. Alaba, lo que el Señor le ama. Eso es un aborto de la naturaleza. Era un hombre casado y era el pastor principal en Jerusalén. La Biblia hay muchas cosas, hermano, lo mismo la Biblia que religión. Religión tiene cualquiera. De religioso está lleno el infierno ahora mismo, pero del reino de los cielos está lleno de creyentes firmes en Cristo Jesús, que murieron lavados con sangre, limpios y santos delante de Dios. ¡Alabado su nombre! Alaba lo que él vive. Esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de andar con Jesús. Que se le pegue todo lo de Cristo a uno y uno se mueve como se movió él. Bendito sea el Señor Jesús. Y él salva, pero también sana. Apenas tocó la suegra de Pedro, el demonio de fiebre iba que volaba.
Pero le trajeron esa tarde multitud de enfermos y echaba fuera a los demonios con su palabra. Oiga eso. Mira el poder que hay en la palabra. Echaba fuera a los demonios con su palabra. Ni oró por la gente. Hablaba la palabra, los demonios volaban y se iban. Y sanó multitud de enfermos aquella tarde en casa de Pedro. Y dice la Biblia, Mateo 8:17, dice: por lo tanto se cumplió lo dicho por el profeta Isaías, que él mismo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice, él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Que sí, que no importa la enfermedad, no importa la dolencia, no importa el quebranto, lo que sea. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Las llevó. Ahora, ¿cómo fue ese sacrificio? ¿Cómo fue eso? Está en la Biblia. Isaías capítulo 53, verso 4 y verso 5. Verso 4 dice, y él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Las llevó con sufrimiento. Con sufrimiento. Verso 5 dice, porque por su llaga fuimos nosotros curados. El cuerpo fue hecho llaga por nuestras enfermedades. ¿Y dónde surgió eso? Antes de conquistar el pecado, conquistó la enfermedad. En la cruz murió y pagó el precio de nuestro pecado. Derramó sangre que limpió el pecado. En la cruz. Pero la noche antes, en el pretorio de Roma, 39 latigazos cayeron sobre su espalda. Y le hicieron la espalda franjas de llaga. Y por esa llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que primero conquistó la enfermedad y al otro día conquistó la maldición del pecado. Cuando subió al otro día a la cruz, ya la enfermedad estaba derrotada. Cuando subió con aquella espalda hecha llaga, sangrante, molida, al Calvario, ya el SIDA estaba conquistado. Sonríase, el Señor le ama. Ya el cáncer estaba conquistado, la parálisis estaba conquistada, la ceguera y la sordera y la mudez estaban conquistadas. ¡Gloria sea a Dios! Todo estaba bajo nuestros pies por la fe en Jesucristo. Ahora lo que Él vive. Ahora, en el Antiguo Testamento, ya Él había hecho una promesa al pueblo. Si eso estaba en pie en el Antiguo Testamento, ¿cómo será ahora? Que ya está vencido eso. Y en aquella promesa que le dio al pueblo, Éxodo capítulo 15, verso 26, le dijo, si de veras, óigalo, de veras, hay que ser sincero con el Señor. Aquí los hipócritas no tienen parte ni suerte con este asunto. Si de veras oyeres la voz de Jehová tu Dios y te dispusieres a hacer lo que es recto delante de mis ojos y guardares mis mandamientos, mis preceptos, dijo, no enviaré sobre ti las plagas que envié sobre los egipcios, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero fíjense cómo le hace una doble promesa. Yo soy tu sanador. Está enfermo, Él está dispuesto a sanar. Pero también dice, no enviaré plaga. Eso es salud divina. Que si hay la fe de pedir eso y pelear por eso y arrebatar eso, el virus que te toca se muere. El germen que te toca fallece. Alá, lo que el Señor le ama. Que sí, que todo es posible. Algo que yo he mostrado muchas veces es, según tú predicas que Jesús nunca pecó, también predica que nunca se enfermó. Alá, lo que el Señor le ama. Llevó el pecado porque Él nunca pecó, y llevó la enfermedad porque nunca se enfermó. Alá, lo que el Señor le ama. Imagínate, todo Dios estaba en Cristo. ¿Qué germen podía incubar en ese cuerpo de Jesús? Nada. No hubo diablo que lo enfermara, ni hubo diablo que lo hiciera pecar. Por eso yo me agajo de Él, yo soy fanático de Él. Alá, lo que el Señor le ama. Antes era fanático de muchas cuestiones aquí abajo, pero ahora soy fanático solamente de Cristo Jesús, Hijo del Dios viviente, Salvador del mundo, sanador de la humanidad. Eso me mantiene sano. Alabado sea Dios. A mí me sanó de artritis reumática crónica, de faringitis crónica. Si la gente supiera cómo estaba la garganta mía antes de convertirme, no creerían que estuviera predicando ahora. No lo creía nadie, era crónica. Y una enfermedad en el estómago que me hacía todo daño. Me acuerdo de las clases de tratamiento que me daban, mes tras mes, mes tras mes. Y vine a Cristo y me sanó de las tres cosas. Bueno, Él me sanó de la artritis. Una noche que yo grité delante de Él, dejo todo y tengo que dejarlo por servirte, pero sáname. Amanecí sano el otro día. Pero entonces el otro no tuvo que sanarme, porque el otro yo fui al baño y agarré todos los cacharritos que tenía de hacer gárgara y los eché al cesto de la basura. Dije, si me sanaste de aquello, estoy sano de lo otro. Gracias. Y me fui a comer tranquilo diciendo, esto me tiene que caer bien, porque ya yo estoy sano del estómago. Jamás voy a sentir nada de eso. Y en ocasiones,
Ha aparecido un síntoma en las rodillas. Esas rodillas yo no podía ni agacharme con mi propio peso. Y cuando ha aparecido el síntoma, yo he levantado la pierna bien alta. Y he metido una patada como el que espanta un perro. Sonríese, el Señor le ama. ¡Perro, vete! ¡Fuera! ¡Está sana! No hay que la vuelva a enfermar, Cristo me la sanó. Se desaparece. Si llego a decir, ay, me dio otra vez la artritis, me pone la artritis peor que nunca. Por eso usted tiene que aprender a creer y hablar por su boca lo que cree. De la abundancia del corazón habla la boca. No se calle, que se calle el diablo que está derrotado. Usted no, hable victoria. A las cosas que no son, dígale como si fueran. Mire, hermano, yo he visto evangélicos y hasta gente con ministerio. Ah, no, hermano, ¿cómo si yo tengo el dolor aquí? Vos sí que no lo tengo. Yo digo, pues yo digo que no lo tengo. Porque la Biblia me dice que lo diga. Crea lo que le dé la gana ya, pero la Biblia me dice, las cosas que no son, dígale como si fueran. Porque si Cristo ya lo llevó, estoy sano, aunque sienta lo que sienta. Porque no es por vista, es por fe que andamos. Alabe lo que el Señor le ama, es por fe que andamos. Por fe tenemos la salvación, por fe tenemos la sanidad y por fe mantenemos la salvación y mantenemos la sanidad. Alabado sea Dios. Porque lo lindo no es solamente que usted se salve, el que mantenga la salvación, o que se sane, el que mantenga la sanidad. Mire, hay gente que yo he visto milagros en las campañas, hermano, que he gritado de alegría y he sentido la presencia de Dios y he saltado en el Espíritu. Y al mes está más enfermo que antes. Que lo que dije anoche, el elogio más grande dice después ya al diablo que es un buen ladrón. El Job va a estar a los clavos. Pues estar seguro de que como te sane Dios, viene el diablo a robarte la sanidad. Y te pone un síntoma. Si tú nunca te has reído, en ese momento abre la boca y ríete a carcajadas, y ríete en la cara y sácale la lengua y dile, charlatán, me sanó Jesús, lo que Jesús hace permanece, yo estoy en Cristo todavía, estoy en su cuerpo, y el cuerpo no se enferma, sonríase, el cuerpo crucificó toda maldición, alabado sea Dios, estamos en el cuerpo de Jesús es salud, victoria, alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Sanó la humanidad en su muerte expiatoria. Llevó el pecado sobre su cuerpo y en ese mismo cuerpo llevó la enfermedad. Mire cómo es el asunto. El mismo cuerpo que llevó el pecado llevó la sanidad. Por eso que no se puede separar al sanador del Salvador. Ese crimen espiritual lo han hecho muchos montones evangélicos. Mire, hermano, yo una vez me quedé atónito. Un pastor de cierta denominación muy grande. Y la esposa quedaba en un hospital y dije, vamos a orar por ella. Yo no creo en eso, me dijo. Yo dije, ¿usted es maestro de la palabra? Vaya a pastorear vaca, le dije. Sonríese, que el Señor le ama. Que no me permitiera orar por su esposa muriéndose en un hospital, pues no creía. Yo dije, ¿qué cree usted? No dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados. Me dijo, eso es espiritual. Dije, mentira del diablo y suya. La Biblia dice que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias y se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Eso está en la Biblia, hermanos. Es increíble. Un hombre maestro de la palabra. Pero se le olvidó la mitad del asunto. La Biblia dice, no te olvides de ninguno de mis beneficios. Yo soy el que perdona todas tus iniquidades y el que sana, óigalo, el que sana todas tus dolencias. Glorias a Dios. El que predica el evangelio completo. Usted no ve en la Biblia a nadie predicar medio evangelio, ni ve en la Biblia a nadie recortar el evangelio. Para recortar están los barberos. Si quieres recortar, busca unas tijeras y corta el pelo a la gente. Alabro, que el Señor le ama. El evangelio es para predicarlo completo, como está ahí, completo. Cristo pagó precio grande por la salvación y pagó precio grande por la sanidad. 39 latigazos hicieron pedazos la espalda del maestro. Pocos sobrevivían una golpiza como esa, pero él sobrevivió sabiendo que venía SIDA y venía cáncer y venían tantas enfermedades y Parkinson y tantas enfermedades incurables, y él las iba a vencer y ya las venció. Somos más que vencedores porque él venció por nosotros. Alábelo, que él le ama. Viva con Cristo, camine con él y usted será vencedor. Glorias a Dios. Crea toda palabra como está, completa. Completa. Alabado sea Dios. Mire que gente que han estudiado tanto. Ya eso es para los apóstoles. Señor, reprenda ese diablo mentiroso, charlatán.
y que era para los apóstoles. Entonces había una dispensación para los apóstoles y después empezó otra dispensación nueva. ¿Quién anunció esa otra dispensación? Vendía otro Juan el Bautista que yo no lo conozco. Esta dispensación la anunció Juan el Bautista y Oseas dijo que esta dispensación duraría 2 días, 2000 años. No se ha acabado todavía, gracias a Dios que está a punto de acabarse. Esto no se ha acabado todavía. El mismo Cristo que traía los apóstoles, el de nosotros. El mismo Espíritu Santo, el de nosotros. La misma palabra, la de nosotros. Lo único que nosotros tenemos es la promesa de que la gloria de esta casa postrera sería mayor que la primera. Alábelo si puede. Alabado sea Dios. Y tenemos un reto que es para ahora. Harán mis obras, pero aún mayores que estas harán. Ese es el reto de nosotros. Ese es un reto de todos los siervos de Dios que están aquí y el reto mío. Harán sus obras, eso lo hizo Pablo y Pedro y Juan y Santiago, pero aún mayores, eso está ahora en pie. Eso es el final antes del rapto. Alábelo que le ama. Y es nuestro reto que eso se manifiesta a través de nosotros para que la humanidad vea la gloria de Dios en estos pequeñitos que creemos en el Señor. Pero además de salvación del alma y sanidad del cuerpo, que es la base grande de ese sacrificio, hay 5 beneficios más que Él compró. El tercero, en su muerte expiatoria en la cruz, compró para nosotros acceso libre para llegar hasta el santuario del cielo. El más pequeñito de los creyentes del Evangelio, que tiene el Espíritu Santo y siente ríos de agua viva que corre por su interior, levanta la cabecita y dice: papá, en el nombre de Jesús. Y allá llega eso allá arriba, mire, como metralla allá arriba hasta el mismo reino celestial. Hasta allá llega la oración. Acceso libre. Eso no lo hacía en el Antiguo Testamento. Era muy distinto. Oiga lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 27, verso 51. Dice que cuando Cristo murió en la cruz, tembló la tierra, se agrietaron las rocas y el velo del templo se partió en 2 de arriba abajo. ¿Qué clase de susto pasaría el sacerdote que estaba a cargo ahí? Alaba lo que él vive. Me parece que cogió volando a gemendar todo y a coser todo. ¿Sabe lo que era eso? Que se rompiera el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a derramar sangre por el pecado del pueblo. Oiga cómo era ese lugar. Una vez al año nada más se podía entrar ahí. Y era el sumo sacerdote nada más. Y derramaba sangre ahí por el pecado del pueblo. Y ahora cuando muere Cristo en la cruz, hizo. ¡Ah! Y se partió de arriba abajo en 2 y quedó abierto ese lugar tan santo. Qué susto pasaría esa gente ahí. ¿Y por qué eso es eso? Porque ya no era necesario entrar ahí a derramar sangre por el pecado del pueblo, porque ya Dios había sacrificado su propio cordero y había derramado sangre por el perdón de toda la humanidad que creyera en ese cordero de Dios. Ahora lo que hay que venir al que derramó la sangre, Cristo Jesús, y venir con el corazón puesto en Él. Aquí está este corazón, es tuyo. Aquí está mi vida, es tuya. Perdóname, me arrepiento, ten misericordia de mí. Instantáneamente la sangre que bañó el madero del Gólgota te va a bañar a ti, te va a limpiar el pecado, vas a quedar en posición de santo delante del Dios del cielo, por esa fe en ese Cristo maravilloso. Alabado sea Dios. Por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. Es por gracia, de gratis. Alaba lo que Él vive, porque todo lo hizo Cristo ya. Todo lo hizo Cristo ya. Sea bendito el Señor Jesús. Quiere decir que ahora cada uno de estos pequeños puede entrar en el lugar santísimo por la fe de Jesús. Qué terrible, que en el Antiguo Testamento solamente era el sumo sacerdote. Es que nosotros los creyentes que tenemos el Espíritu Santo también somos sacerdotes. No tiene que vestirse de blanco ni de prieto ni ninguna túnica rara. Lo que tiene que tener el Espíritu de Dios que corra como río de agua viva por dentro de ese ser suyo. Y usted se tira de rodillas. Señor, mira esa vida que está ahí perdida. Perdona sus pecados. Y los perdona instantáneamente. Sonríe si puede. Usted tiene la autoridad total de Dios. Y somos ahora mismo sacerdotes y sacerdotisas de Cristo aquí abajo. Los creyentes que tenemos el Espíritu. Y lo seremos en el milenio también. Alabe lo que Él ve. ¡Ay, Samaya Sojaba! Pasa que ahora no es sacerdocio de letrecita ni de túnicas prietas, ahora es el sacerdocio del Espíritu.
Es que usted tiene por dentro al sumo sacerdote metido en usted. Y ese a través de usted tiene la autoridad de perdona sus pecados y los perdona. Y usted y yo no nos atrevemos a decir te perdono porque no queremos robarle la gloria al Señor. Y ese no pasa como que somos nosotros, no. No somos nosotros, es el que está dentro de nosotros. Ahora lo que Él vive. Y lo ato, Señor, lo ligo a ti y queda ligado. Porque lo que atamos aquí es atado arriba. Y lo que desatamos aquí es desatado arriba. Esa es la autoridad total que está sobre la iglesia de Jesucristo. Y usted, si tiene el Espíritu Santo, usted es iglesia de Jesucristo. No permita que el diablo le robe su autoridad. No permita que el diablo le engañe, no. Muévase como lo que usted es. Sumo sacerdote del Dios del cielo aquí abajo. Alabado sea Dios. Muévase como lo que es. Alguien con la autoridad total de Cristo aquí. Usted. No porque usted sea grande, no es porque Cristo ha metido entre usted. ¿Cuántos tienen a Cristo dentro? Todo el que tiene el Espíritu, levante la mano y diga, yo lo tengo dentro de mí. Y grítele, actúa tú, no permita que lo haga yo. No permita que lo haga yo, que lo voy a dañar todo. Hazlo tú, todo a través de mí. Tú, todo a través de mí. Alabado sea Dios. La iglesia tiene que entender la autoridad que está sobre nosotros y no moverse ya ahí más doblado como tanto evangélico. ¡Oh, es el diablo! ¿Qué diablo, ni diablo? Páresele encima, échalo fuera. Alabado sea Dios, échalo fuera. En mi nombre echarán fuera demonios. Alabado sea Dios. Como somos sacerdotes, entramos derechito con nuestras oraciones hasta el santuario, no el de abajo del templo judío, el de arriba del cielo. Nos metemos al cielo con nuestras oraciones. Y llegamos ahí cara a cara donde papá. Aquí estoy, papá. Alaba lo que el Señor le llama a tu pequeñito. ¡Glorias a Dios! Bendito sea el Señor Jesús. Hermano, ese es un beneficio que no lo tuvo el pueblo de Israel nunca. Nunca. Es más, nadie ahí tenía el bautismo del Espíritu Santo. Solamente tenían unción especial del Espíritu, sumos sacerdotes, reyes y profetas. Nadie más. El pueblo tenía que venir a los sacerdotes con su animalito para que derramaran la sangre y tener entonces comunión con el de arriba. Así se movía Israel. Pero ahora no, ahora somos la novia de Jesús. Ríase que el Señor le ama. ¿Cuántos se deben levantar la mano y decir, yo soy novia tuya? Los varones no se pongan colorados. Diga, yo soy novia tuya. Yo soy novia tuya, yo soy novia tuya, bendito sea tu nombre, te amo Jesús, te adoro Jesús, precioso tú eres, mi alma te alaba. ¡Ay, la soma Jehová! ¡Poderoso Dios! Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, somos libres, libres por la fe en ese Cristo maravilloso. Mi alma te glorifica, Señor. Somos el escuadrón del pánico nosotros, alaba lo que el Señor le ama. Por eso que el anticristo no aparece hasta que nosotros nos hemos quitado. Sonríe si puede. El apóstol Pablo lo dice, de eso hablaremos en detalle en los mensajes de estos próximos días. Que el anticristo no puede aparecer mientras lo que impide no se ha quitado del medio. ¿Y quién es lo que impide? La iglesia de Jesucristo, la novia de Jesús. ¿Y por qué el diablo no saca a su anticristo hasta que nosotros no desaparezcamos? Porque sabe que si lo saca ahora, le caemos arriba con la autoridad total de Cristo que tenemos, le damos contra el piso. Y se lo estrujamos en la cara al diablo. Coge tu anticristo. ¡Alabado sea Dios! ¡Amaya soba! El problema aquí abajo es el siguiente, hermano. Es que tenemos que unirnos. Y comenzar a unirnos, a orar y a ayunar juntos y a clamar y a romper las trabas del diablo y a atar todos los demonios que circulan por todo este territorio. Y Dios se manifiesta y acaba con el abuso que tiene el diablo con la humanidad. ¡Alabado sea Dios! Pero hay que unirnos. Tenemos que hacer una sola cosa. Y unirnos para orar y ayudar y romper las trabas del diablo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Señor, está harto ya de litigio y de contienda y de bandería y de celo y de niñería típicas de los niños espirituales. Alabado sea Dios. El que ya es maduro espiritualmente perdona y ama y soporta y abraza al hermano. Y si el hermano lo ofendió, va y lo busca para sacarlo del pecado. Te amo, hermanito, perdóname si yo te ofendí, aunque usted no haya hecho nada. Es el que es maduro, el que tiene amor, el que se humilla, el que se abaja, para que Dios se glorifique. ¡Alabado sea Dios! Es tiempo ya que nos unamos y le rompamos el espinazo al diablo en todos los frentes. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero divididos y en guerra y en contienda, un reino dividido no subsiste.
El diablo es más inteligente que nosotros. Él no se divide. Y nosotros que tenemos la mente de Cristo dividido. ¡Qué disparate! Eso es increíble. Alábalo si puede. Es un reto para nosotros eso, hermano. Un reto para nosotros. Hay un cuarto beneficio que el Señor compró en la cruz. Hermoso. Nos dio autoridad total contra Satanás. ¿Cuántos tienen total autoridad contra el diablo? Date la mano y dígaselo, tengo autoridad total contra el diablo, total. Preocúpate, que digas eso y después te ataque. Te ataque, tú le caes arriba como el que apaga fuego también. Y el que tiene que irse es él, porque el que tiene más fuerza eres tú. Sea bendito el Señor Jesucristo. Fíjese que en Juan capítulo 16, verso 11, el Señor le dijo a los discípulos estas palabras tan significativas para nosotros hoy en día. Le dijo, y ahora es el juicio del príncipe del mundo. Mire qué título le dio a ese pájaro, príncipe del mundo. El príncipe de todo eso que usted ve, todo ese resplandor, todo ese brillo, todas esas glorias de esta tierra, el príncipe, el jefe de todo eso es el diablo. Jesús dijo, pero ahora, él a punto de ir a la cruz, es el juicio de ese príncipe. Él vino a juzgar al diablo, pero también vino a juzgar el mundo, cuídese. Y cuando murió en la cruz sin pecar, probó la culpabilidad del diablo. Fíjate que dice a veces, ¿y por qué Dios cuando el diablo allá arriba pecó, no lo tiró seguido al lago de fuego? Porque Dios es más inteligente que usted. Alá, lo que el Señor le ama. Si él creó a Luzbel, él sabe lo que era Luzbel, la criatura más sabia que jamás había creado. Y sabía que si él lo llega a condenar inmediatamente, él lo echó fuera, porque la rebelión fue clara ante los ángeles, lo echó fuera, pero no lo condenó instantáneamente, porque él sabía que podía justificarse delante de los ángeles y decir, pero es que yo no tuve la voluntad de resistir la tentación, yo no soy culpable, y crear duda en toda aquella población angélica. Y Dios lo dejó quietecito hasta que en la cruz Cristo murió sin pecado, en un cuerpo humano como el suyo y el mío. Jamás pecó, no hubo diablo que lo hiciera pecar, y probó que se puede vivir aquí abajo, aún con un cuerpo débil como este, sin pecar, si vivimos abrazados con Dios y humillados a Dios y en comunión con Dios, alabados a Dios y llenos del Espíritu Santo. ¡Alabados a Dios! Pero ahí probó la culpabilidad de Satanás, de que era culpable de su pecado, que pecó porque él quería ser más grande que Dios. Pecó porque él quiso ser mayor que el de arriba. Y a los soberbios Dios le da la espalda. Pero ahí en ese momento, al probar su culpabilidad, le quitó toda potestad. Le dejaron encerrito, alá, lo que el Señor le ama. El único problema es que como la humanidad ama más las tinieblas que la luz, sigue bajo la potestad de él. Y el que tiene el imperio de la muerte es el diablo, pero eso es contra los pecadores que se rinden a él. Pero eso ya no funciona contra nosotros los que tenemos el Espíritu Santo y tenemos salvación. Nosotros somos libres. Y él no tiene ya potestad sobre nosotros de ninguna manera. Alá lo que él vive. Y Jesús lo dijo claro. Marcos capítulo 16, verso 17. En mi nombre echarán fuera demonios. Esa autoridad está en la iglesia. Esa autoridad está en los creyentes. Creyentes son los que tienen el Espíritu de Dios. Evangélico que no tiene el Espíritu Santo, usted está convencido de la verdad, pero no se ha convertido todavía. Busque a Dios de corazón y lo va a llenar de Espíritu Santo y fuego. Usted te mantiene en la autoridad entonces. Y cuando alguien le diga eso es para los apóstoles, repréndalo en el nombre de Jesucristo y dígale, mentiroso. Eso es para todo el que cree en Cristo Jesús. Alabado sea Dios, porque hasta que no termine esta dispensación, el Espíritu de Dios seguirá moviendo la iglesia y llenando a los creyentes de la autoridad total del cielo. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cuántos alaban? Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Hay poder en Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea Dios. Quiere decir que todo lo que Adán vendió al diablo en su pecado, el postrer Adán Jesucristo lo recuperó. Y lo puso en manos de su iglesia, que es su cuerpo. Alaba lo que Él vive.
Entiéndalo, hermano, usted no es sencillamente miembro de tal o cual denominación, eso es parte del Evangelio, pero usted más que eso, usted es parte de la iglesia del Señor, parte del cuerpo espiritual de Cristo que forma la iglesia en esta tierra. ¿Cuántos son del cuerpo? Levante la mano y dígalo, yo soy del cuerpo, yo. Confiese lo que usted es continuamente, hable por su boca lo que usted es, con la boca hablamos para salud. Hable siempre con su boca positivo, hable siempre con esa boca victoria, hable siempre con esa boca gozo, paz, todo lo que usted es, eso usted es porque Dios le dio eso. Alábelo que Él vive, alábelo con confianza, quíteselo al diablo en la cara, alabado sea Dios. El gozo del diablo es verlo usted hablando negativo y hablando de derrota y hablando de enfermedad. Mire, hay evangélicos hermanos que no saben hablar otra cosa nada más que lloriqueo, derrota, tragedia, que a veces que uno tiene que decir, haga el favor y cállese a la boca y yo llamo a mí a hablarle. Nada, hermano, pero es que me duele aquí. Pero hermano, es que me duele acá. Le duele todo, hasta el pelo le duele. No, hermano, no. Ríese en la cara al diablo, usted es más que vencedor, ya Cristo venció por usted. Todo lo que Cristo hizo es suyo. Pero usted tiene que arrebatarlo, creerlo. Y con la boca hablamos salud. Mire, si hasta la ciencia médica confiesa que lo que hablamos, eso somos. Que lo que hablamos afecta a todo el sistema nervioso y todo el sistema físico del ser humano. Y lo que pensamos igual. Piense recto, piense positivo. La Biblia lo dice. Todo lo que es amable, lo que es de buen gusto, lo que es agradable a Dios, eso piense. Pero me diga que Dios dice eso, porque Dios sabe todo lo que hay en este organismo, si Él lo dice. Y así mismo la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Esa gente lloriqueando y hablando, nada, es que no hay fe. De la abundancia del corazón, derrota lo que tiene el corazón, tristeza, sometimiento al enemigo. Eso es lo que hablan. Nada, lo que Él vive. Pero cuando uno está firme en Cristo y vienen las pruebas y vienen las luchas y vienen las tribulaciones, se ríe uno a carcajadas. Porque uno sabe que detrás de eso viene una victoria grande y va a quedar uno un metro espiritual más arriba. ¿Alaba lo que Él vive? Mire, si Job que no tenía a Cristo, el Señor había muerto en la cruz todavía, ni tenía enseñanzas claras como esta, se paró firme cuando podrido con aquella sarna, y los amigos diciendo que era por el pecador que estaba así, y dijo, aunque me matare, esperaré en Él. Alaba lo que el Señor le ama. Sonríase que le ama. Compró salvación del alma, lo eterno para usted, eso es suyo de regalo. Salud del cuerpo, de regalo, lo cobro un centavo. Llegar con sus oraciones directo hasta el santuario del cielo. Si el lugar santísimo le llamaban el del templo aquí abajo, ¿cómo le llamaremos el del cielo? El lugar súper santísimo. Ahí entramos nosotros con las oraciones derechito. Alaba lo que el Señor le ama. Y nos dio autoridad total contra el diablo. Por lo tanto, no se deje dominar de un enemigo derrotado, sobre el cual tiene total autoridad. Ahora, oiga esto, también compró en la cruz autoridad total sobre la muerte. Pero mire, si tenemos autoridad total sobre el diablo, pues por supuesto tenemos autoridad total sobre la muerte, porque ¿qué es la muerte? Un ángel de Satanás. Satanás tiene es el que tiene el imperio de la muerte. Lo que pasa es que eso ya no funciona contra los creyentes de Jesucristo. Eso ya no funciona contra usted que tiene el Espíritu Santo. A menos que usted no se rinda y dude y titubee, que entonces se derrotó usted mismo. Pero eso no funciona contra los creyentes. Y Jesús lo habló claro. Juan capítulo 11, verso 26, dijo, y todo creyente y viviente en mí no morirá jamás. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Y puede venir un ángel de la muerte y tocarle el cuerpo este de afuera. Eso sí, porque esto es mortal. Esto es mortal. Esto como quiera va a desaparecer. Como quiera esto va a desaparecer. No lo ame demasiado. Que se va a desaparecer como quiera. Viene el ángel de Satanás y toca esto y estos ojos respiran. Y usted se salió de adentro con toda esa autoridad que usted tiene como creyente. Y cuando ve ese animalote que está ahí frente a usted, desesperado por llevárselo para abajo, le dice, quítese de delante. Fiera derrotada. Perro satánico, a un lado, que voy para arriba. Usted no tiene para allá acceso. Y se le ríe en la cara.
No hay muerte para el creyente, hay muerte para el pecador. Por eso todo el que está aquí, que está en pecado, usted está ahí porque Dios lo trajo a salvarlo. Está oyendo esta palabra para que sepa que usted es más que vencedor también, si se arrepiente y viene a Cristo en esta noche, que esto es para usted. Cristo por todos murió. Aquí no hay acepción de personas, aquí no hay blanquitos ni negritos, aquí todo el mundo es igual. Alabado sea Dios, no mira cara de hombre, lo que mira son corazones que se arrepienten, que se llenan de tristeza porque han pecado contra Dios y vienen a Él y los llena de Espíritu Santo y fuego para que sean vencedores también. Alabado sea Dios, Él por todos murió. Bendito sea el Señor Jesucristo. Es la noche de su victoria. No se vaya de aquí sin Cristo por nada. Si usted llega a salir de Cristo de aquí, le aseguro que ver el diablo en lo suyo muerto de la risa. Si yo sabía que lo engañaba. Pero si usted llega a aceptar a Cristo en esta noche, a lo mejor se muere el corazón el diablo en esta noche. Alabado, que el Señor le ama. Va a pasar el dolor más grande que ha pasado en su vida, porque Él no quiere soltarlo a usted para nada. Él sabe que mientras usted esté en pecado, usted le pertenece, lo dice la Biblia. No se vaya a enojar conmigo, tengo que dar la verdad clara, porque usted se salve hoy. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice: y todo el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Eso es palabra de Dios, fuerte, dura, pero verdad de Dios. Pero en esta noche dígale: diablazo, te me escapo en esta noche. Dígale: diablo asqueroso, en esta noche te me voy, porque voy a saltar a los brazos de Jesús. Y en cuanto acepte a Cristo, se le escapó. Alabado sea Dios, se le escapó. No tiene potestad, ni autoridad, ni parte, ni suerte con nadie que esté cubierto por la sangre, porque en la sangre está la vida. Y esa vida es nuestra, no hay muerte que nos pueda ya arrebatar. Estamos hablando de lo eterno, lo de adentro, lo eterno. Sea bendito el Señor Jesús. ¿Cuántos alaban? No hay muerte para los que tienen a Cristo. Mi alma te bendice, Jesús. Oiga lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 8, verso 1. Dice: porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Se acabó la muerte. Muertecita, la dejó Jesús. Alaba lo que Él vive. Quiere decir que el que tiene a Cristo no le tiene miedo a la muerte. Cuando llega el momento que Dios no quiere llevar para el cielo, viene la muerte y todo que todo afuera. Usted salió para afuera y se fue. Y se despida de ese pájaro. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Dios. Hay algo más que el Señor compró, que no lo tuvo Israel nunca, pero lo tenemos nosotros. Y es que los que aceptan a Cristo y comienzan a vivir para Él, tienen derecho a ser llenos del Espíritu Santo. Llenos. Y la orden apostólica es esta. Efesios 5, verso 18. Embriagaos, no con vino, en el cual hay disolución, pero sed llenos del Espíritu. Oiga la orden: sed llenos del Espíritu. Oiga otra vez: sed llenos del Espíritu. Usted, nosotros, llenos del Espíritu. Así tenemos que movernos, porque así nos movemos en victoria. Sin el Espíritu Santo no hay victoria. Esta es la dispensación de la gracia, donde el Espíritu Santo hace todo. Glorias a Dios. Y dentro de nosotros nos mueve como Él sabe que tenemos que mover. Glorias a Jesús. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, lo primero que habló de Jesús fue Mateo capítulo 3, verso 12. Y el que viene en pos de mí, que es más poderoso que yo, no soy digno de calzar sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Quiere decir que la iglesia del Señor es una iglesia de fuego, una iglesia en el Espíritu, una iglesia del poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto no es una iglesia esquelética, esto no es una iglesia muerta, esto no es una iglesia cadavérica. Esta es la iglesia que tiene el poder total de Cristo Jesús, moviéndose aquí abajo, cuerpo de Jesús aquí abajo, rompiendo las tablas del diablo y quitándole las propiedades en todos los frentes. ¡Alabado sea Dios! ¡Hoy la sojama! Esto no es religión. Religión está alto la pobre humanidad. Esto es Cristo Jesús en nosotros. Usted ya no vive, ahora vive Él, con toda esa autoridad a través suyo. Glorias a Dios. ¿Cuántos le aman? Cuando Jesús predicaba en aquella fiesta judía, y la fiesta estaba en su apogeo, se puso de pie, levantó la voz con una trompeta. Alaba lo que Él vive.
y gritó estas palabras: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán por su interior. Y hablaba del Espíritu que recibirían los que creyeren en él. ¿Cuántos sienten esos ríos de agua viva? Antes la madre, si lo siente, si no lo siente, póngase a buscar a Dios que lo va a sentir. Una vez me escribió a mí una carta un adventista, muy sincero y muy honesto con Dios. Me dijo: si usted me prueba a mí que eso es verdad, yo quiero eso. Yo dije: se lo voy a probar. Esta noche cuando se acueste, dígale: Señor, si es verdad, déjame sentir esos ríos de agua viva. Y si no, ese hombre es un embustero. Y después dije: Señor, no me dejen vergüenza con este hermanito. Y esa noche se acostó el hermanito adventista: Señor, si es verdad, yo quiero sentir esos ríos de agua viva. Si no, ese hombre es un mentiroso. Y se despertó a medianoche cuando corrían corriente por todo el cuerpo y aquel calor. Y él: ¡ay, qué es esto! ¡Qué bendición! ¡Qué cosa linda! La última vez que escribió: ¡es verdad! ¡Alaba lo que él vive! ¡Glorias a Jesús! El que pide recibe, el que busca encuentra, el que toca la puerta se le abre. Esto es para todo el mundo y para usted. ¡Glorias a Dios! Hay un último punto. Fue que el Señor en su muerte expiatoria nos libró del juicio. Y oiga lo que está aquí. Todo el que está aquí en pecado, el juicio final le espera. Le espera primero el infierno y después el juicio final. Le espera el juicio final. Hebreos capítulo 9, verso 27, la Biblia dice: y está dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio. Está hablando de los pecadores, porque Jesús dijo que los creyentes no mueren. No estamos fuera de ese asunto. Antes sí, pero ahora no. Está dado al hombre morir una sola vez. Morir, quiere decir que es un pecador, porque el creyente no muere, sale del cuerpo y se fue con el Señor. Está dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio. Eso le espera a todo el que está aquí, que está en pecado. Pero en esta noche diga: no, se equivocó hermano Gigi. A mí no, me voy a convertir a Cristo en esta noche y lavado con sangre, ya no hay juicio ni condenación. ¿Alaba lo que él vive? Mire lo que Cristo habló sobre eso. Juan capítulo 5, verso 24. Cristo dijo: y de cierto te digo, que todo aquel que escucha mi palabra y cree al Dios que me envió, tiene vida eterna. No vendrá juicio, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Sonríase si puede. Hemos pasado de muerte a vida. La muerte no tiene potestad sobre nosotros. ¿Hará lo que le ama? Esta es la noche, amigo querido. Todo lo que Cristo compró en la cruz es para usted. Todo. Venga a Cristo en esta noche y no salga de aquí sin salvación por nada. Tú sales sin salvación de aquí en esta noche y por desgracia viene un accidente automovilístico y lo corta, o viene un criminal y lo corta, se fue a la condenación para siempre. Yo he visto tantas veces esos casos que por eso predicamos esto con sentimiento, con desesperación. Porque he visto cuánto venía una campaña, decirle a Ujieres que le decían: pasa, acéptelo, no, mañana yo vengo y lo acepta. Al otro día un automóvil lo mató y se fue al infierno. ¿Cuántos casos de eso? Usted no le dé oportunidad, no deis lugar al diablo, dice la Biblia. No le dé oportunidad. Venga a Cristo en esta noche, acepta a Cristo en esta noche. En el segundo que lo acepta te perdona. En el segundo que lo acepta te lava con sangre. En el segundo que lo acepta usted pasa de muerte a vida y te va a llenar del Espíritu para que haga sus obras y te mueva como se movió Él, en victoria aquí abajo y en bendición para otros en esta tierra. Este es el momento suyo, amigo. Lo trajeron a salvarlo. No le dé la espalda a su Salvador. No se vaya sin salvación de aquí por nada. No se vaya muerto en el pecado. Salga de aquí vivo. Alabado sea Dios. Pase de muerte a vida. Esta es tu noche. Jesucristo le llama. Y Él te lo dice en esta noche. Porque todo creyente y viviente en mí no morirá jamás.